¿qué impacto tiene esto en nuestra forma de liderar? Y esta también es una de las preguntas que a mí me gustaría luego lanzarle, o te la lanzo ahora un poco como desde que tú también, Leandro, puedas explicar cómo fue para ti ese viaje y además de cómo fue el viaje, qué impacto ha podido tener en tu organización o en ti, ¿no? Ya Porque os el adelanto que cambio. enorme, tanto para mí como para la empresa en la que trabajo, ¿eh? Sí, bueno, Sí. pues te paso la palabra para Venga. que tú lo puedas compartir en primera persona. Pues mira, nosotros, esto fue hace 3 años, si no recuerdo mal Ujú. aproximadamente, estábamos en un momento no solamente de cambio cultural, sino también de cambio de estrategia. Alfonso, que fue uno de los facilitadores del programa y que está ahí con nosotros también, nos había ido introduciendo algunos términos. Habíamos hecho, un día me dijo, léete este libro de capitalismo consciente. Y sí que es verdad que, aunque voy a hablar del programa, sí que es verdad que la organización como tal, la fundación, a mí me ha cambiado la vida, así os lo digo. Me ha cambiado la vida sobre todo porque he conseguido alinear quién yo soy como persona con quién yo soy en el mundo de la empresa, eh, y esto me ha llevado a sentirme mucho mejor conmigo mismo, eso para empezar, y para seguir a generar un mayor impacto, y no solamente internamente, sino también en nuestros clientes, ¿no? En el momento en el que nosotros estábamos con ese cambio de estrategia y con algunos, Alfonso en aquel momento participaba con nosotros en proyectos y nos estaba ayudando en la transformación propia en cuanto a la filosofía que él ya traía, pero sí que es verdad que al cambiar una estrategia, al cambiar una cultura organizacional, a la vez, a la hora de transitarlo, lo haces de una forma muy segura, eh, si realmente hay un método detrás, ¿no? Y ese método para mí fue muy revelador, empezando por toda la parte sistémica que se trata al principio del programa, ¿no? Cuando recuerdo a Uli, hablando de sistemas, de cómo se organizan, las células, o cómo se organizan en un determinado momento un sistema organizativo animal, como pueden ser las abejas, ¿no? Eso me parece muy potente por el nivel de analogías que tiene y cómo luego se te queda en la cabeza, ¿no? La importancia de tratar todo esto como un sistema. Entonces, para mí ese fue, uno de los mayores aprendizajes, de entrada. Eh, sí que es verdad que, la concienciación, vino también toda esa parte, no solo la parte teórica, sino la parte práctica. Creo que fue potentísima. Yo recuerdo, y voy soltando así cosas que me van viniendo a la cabeza, aunque, eh, recuerdo, la parte de los privilegios o del poder, ¿no? Eso me Ujú. pareció súper interesante porque, de hecho, eh, llegué el lunes y empecé a cambiar cosas en la empresa, porque yo veía que había una desalineación. Después de ese ejercicio y el de los valores, yo veía que había una desalineación total entre quién yo era y quién yo mostraba ser, ¿no? Entonces, ahí hice una vuelta del calcetín total y la verdad que me ayudó muchísimo. ¿Qué ha sucedido? Que al cambiar el negocio, al tener todo este sistema muy presente en el día a día, hemos conseguido también conectar mucho con el equipo, porque, toda esa parte de la observación, yo era un líder que decía lo que había que hacer y a mí eso no me hacía sentir bien, pero hasta que llegué y me explicasteis el método y conseguí realmente ponerlo en marcha a través de la observación, a través de, eh, hacer consciente al resto de cómo puede haber distintos caminos a través de la pregunta, a través de la observación, etcétera, la verdad que fue súper potente. Sí que es verdad que he ido entrenando el músculo cada vez más, ¿no? Hay una parte de comunicación que a mí me cambió la vida, que fue la comunicación asertiva no violenta, ¿no? Ujú. Y yo al principio decía, madre mía, se me hacía un mundo, ¿no? Se me hacía un mundo. Pero luego te puedo decir que a día de hoy soy especialista, porque luego Ujú. todos los contenidos que después vais ofreciéndonos, después del curso, del programa, creo que es importante, ¿no? Pero a nosotros, sobre todo, nos ha cambiado como organización. Os diría que, para empezar, en nuestra rentabilidad. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando tú haces partícipe a la totalidad de la organización en muchas de las decisiones que tomas, eh, eso es muy potente, porque la gente se engancha con tu propósito, la gente se engancha con la nueva iniciativa que estás tomando en marcha, etcétera. Entonces, al final, ser capaz de incluir a la gente, que la gente dé su opinión. Yo me acuerdo del ejercicio de co-creación de valores interno que hicimos y de, creación del propósito, ¿no? Ujú. Eso fue potentísimo, ¿no? Entonces, estoy hablando de otros pilares de capitalismo consciente, no solo de liderazgo facilitador consciente, pero, todo esto nos ha llevado, a un lugar distinto, ¿no? Para mí es clave esta co-creación, ha sido nuestra aliada, os podría decir. Y de hecho, cuando no hemos co-creado,
en alguna ocasión hemos dicho, bueno, vamos tirando, nos hemos confundido. Nos hemos confundido y nos hemos dado un golpecito, ¿no? Para mí muchas de las cosas que han ido sucediendo tenían que ver con quién yo era, pero no tenía algo que lo avalara, ¿no? Entonces, eh, al final yo me considero buena gente y mucho de lo que capitalismo consciente viene a decir en definitiva es ten en cuenta lo primero a todos tus stakeholders, no solamente a, a ti mismo o al comité de dirección, ¿no? Sino que eso a mí me ha hecho, os diría que el programa me ha hecho mejor persona, porque en el, recuerdo el ejercicio de eso de los privilegios del poder, ¿no? Cuando la gente iba avanzando hacia adelante, yo iba tirando para atrás y yo decía, madre mía, lo he tenido más complicado de lo que yo pensaba, pero es que había gente que lo había tenido más complicado que yo, ¿no? Y ahí es cuando realmente esa empatía, si la juntas con la observación, etcétera, etcétera, refuerza muchísimo tu liderazgo, porque al final yo me he dado cuenta que el abrazar la diversidad de todo tipo, al final es mucho más enriquecedor, ¿no? ¿Qué más he puesto en práctica? Pues la verdad es que todo esto fue la primera piedra de lo que luego vino después, ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo que lea el libro como base, creo que es interesante el leerlo. Es que luego el impacto que esto ha generado ha sido que nosotros, claro, estemos transformando a nuestros clientes también, ¿no? Entonces, cuando tú ves que sale y con tu propio ejemplo has sido capaz de transformar una empresa eh, y su propia estrategia en base a lo que promulga capitalismo consciente, y en base a ese liderazgo facilitador, nosotros, por ejemplo, en las consultoras, y esto que somos, nos dedicamos a la gestión de personas, siempre existe una alta rotación porque son trabajos complejos. Al transformar todo eso, co-crear una propuesta de valor al empleado tan potente como la que hemos co-creado, ahora tenemos una rotación mínima, ¿no? Entonces eso, al final, yo creo que uno de los impactos mayores, y esto se lo digo a cualquier director general o responsable de cuenta de resultados, es el impacto que tiene directamente sobre la cuenta de resultados, ¿no? Para mí, el que ese liderazgo facilitador nos ayude a diversificar la responsabilidad de alguna manera y estar disponible, como decías al principio, ese líder disponible que está, que es lo que tiene que hacer, estar disponible para el resto y no decir esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, todo esto